Muchas gracias. ¿Cómo les va? Es un placer. Me voy a sentar. Lo que les vengo a contar no es divertido, ni creo que tampoco es inspirador, pero no tengo otra forma de subirme acá arriba sino para hablar del azar, de la arbitrariedad y sobre todo de algo que me carcome la cabeza desde hace casi 30 años. Ahora van a saber por qué. A mí la vida me cambió por completo el 14 de noviembre de 1995. Nunca conté esto arriba de un escenario del modo que lo voy a contar hoy, así que tampoco sé cuánto dura. Sé que la producción me lo permite. Si es corto, si es largo, es largo. Pero también les dije que cambié de tema. No iba a contar esto. Hay algo que yo no puedo hacer desde hace casi 30 años, que es subirme a un coche del lado del volante. Puedo ser copiloto, puedo estar en la parte de atrás de un coche, pero no puedo estar del lado del volante, ni siquiera con el coche apagado. No puedo sentarme del lado del volante. El 14 de noviembre del año 1995, alrededor de las 3 de la tarde, yo estuve por última vez arriba de un coche del lado del volante. Hice marcha atrás para salir a la calle y maté sin querer a la hija de 3 años de mi hermana, Rebeca. Entre el golpe seco que sentí, implacable, y la certeza 10 segundos después de que en realidad había chocado contra un tronco, lo digo ahora para que respiren, porque no quiero jugar con una trampa literaria. Durante esos 10 segundos ocurrieron los 10 segundos más largos de toda mi vida. Y todo lo que voy a contar hoy, aquí arriba, transcurre en esos 10 segundos en que creí que había matado a mi sobrina de 3 años. Era el 14 de noviembre del año 1995, el cumpleaños de mi abuela paterna, por eso recuerdo la fecha tan claramente. Estábamos festejando el cumpleaños con un asado en la quinta, una estancia muy grande en la ciudad de Mercedes, provincia de Buenos Aires. Mi abuela, la del cumpleaños, mi papá Roberto, mi mamá Chichita, mi hermana Florencia, su marido y mi cuñado, el negro Sánchez, y la pequeña Rebeca. A las 3 de la tarde en punto, ya era la sobremesa. Yo le pido prestado el auto a mi padre para ir a entregar una entrevista al periódico. Me subo al auto, lo enciendo, miro por el espejo retrovisor que no haya ni perros, ni gatos, ni niños atrás. Y entonces hago marcha atrás con el auto para salir a la calle. Y muy pronto, inmediatamente, no habían ocurrido ni 10 metros hacia atrás, siento el golpe seco, ¡trac!, contra la parte trasera del auto y se para el mundo para siempre. Me quedo aferrado al volante y veo, delante está la mesa con mi familia haciendo la sobremesa. Yo veo a mi familia haciendo la sobremesa y mi hermana es la primera que se levanta y grita el nombre de su hija. ¡Rebeca! E inmediatamente mi mamá se levanta y con la voz de mi madre dice, ¡la agarró, la agarró, la agarró! Y yo estoy así en el volante. Y sé fehacientemente, porque lo dijo mi hermana, porque lo confirmó mi madre, sé fehacientemente que acabo de matar a Rebeca, a mi sobrina de 3 años, a mi ahijada, a la primera nieta de mi mamá, a la primera nieta de mi papá, a la primera hija de mi hermana.
Lo sé. Mi cerebro lo entiende de esa manera. Voy a repetir esto para que no queden dudas. Choqué contra un tronco. La niña dormía la siesta dentro de la casa. Quiero que lo sepan porque no va de tragedia esto que estoy contando. Va de trauma, no de tragedia. Y el trauma puede ocurrir incluso sin tragedia. Yo tengo las manos aferrando el volante y mi cerebro confirma que mi sobrina acaba de morir. Porque mi hermana dijo Rebeca, porque mi madre dijo, la agarró, la agarró. Y porque el ruido que yo sentí antes era un ruido terminal. ¡Crack! Y después, ¡crack, crack, crack! No sobrevive una persona después de ese ruido. Miro a mi madre, que todavía está parada, diciendo, la agarró, y pienso en esa frase. En esa frase no solamente está diciendo, perdí a mi nieta. Mi madre también está diciendo, no eras el hijo que yo pensaba. Mi madre, Chichita Cassiari. Una mujer que cuando yo nací, decidió que yo era un niño prodigio. Lo decidió. No había ninguna prueba. Es un genio. Y empezó a decir, es un genio desde mis 4 meses. Y yo era un gordito idiota. No tenía nada bueno. Lo único que tenía bueno es que había aprendido a leer y a escribir muy temprano. Y escribía poesías. Poesías desde los 6 años que escondía en un doble fondo de la mesa de luz para que mi padre, Roberto Cassiari, no sospechara que yo era homosexual. Yo escondía las poesías porque en los 70 los padres que veían a su hijo varón escribiendo poesías le decían puto, puto, puto. Entonces yo escondía las poesías y mi madre, que creía que era un genio, cuando yo estaba en la escuela, buscaba en el doble fondo de la mesa de luz esas poesías y cuando veía una nueva se las mostraba a sus amigas. Es un genio, un niño prodigio. Y yo tenía mucha vergüenza de mi madre, de lo que pensaba de mí y de su voz. Hernán, ¿ya le mostraste a tus amiguitos la hermosa poesía que escribiste? Y yo me moría de vergüenza. La voz de mi madre. Lo peor que te puede tocar en la infancia es una madre extrovertida. Es un espanto. Yo le admiraba a mis amigos las madres que tenían. Cuando yo iba a la casa de mis amigos, las madres dejaban la bandeja con el colacao y se mandaban a mudar como Dios manda, sin interactuar. Mi madre no. Mi madre dejaba la bandeja con la leche con chocolate y hablaba con mis amigos. Hernán ya está limpiándose el culo en el bidet. Una vergüenza. Pero al mismo tiempo la sensación de amor. Al mismo tiempo viví con vergüenza. Por la voz de mi madre, por lo que pensaba de mí, crecí, me fui a vivir a otros países. Me seguía la vergüenza de mi madre. Hasta que un día tuve una hija. Hasta que un día esa hija tuvo 6, 7 años y yo empecé a recordar mis poesías de los 6, 7 años. Y también supe otra cosa de mi madre cuando tuve una hija. Supe que atrás de la bronca que a mí me daba, de la vergüenza que me daba, que ella leyera mis poesías malas y le dijera a sus amigas que yo era un genio, atrás de toda esa rabia, yo creo que por alguna razón yo sabía que en mi casa alguien me leía. Que había alguien en el mundo que a pesar de todo siempre iba a confiar en mí. Hasta que escuché, ¡la agarró! ¡La agarró! No dijo, ¡la agarraste! No me habló a mí, le habló al mundo. En esa frase, cuando yo hice marcha atrás y maté sin querer a la hija de mi hermana, mi madre no dijo, la agarraste, dijo, la agarró. Ya no habló más conmigo. Y yo lo supe aferrado al volante. Lo supe. Supe que mi vida ya no era. Que mi vida, tal y como estaba transcurriendo, había llegado al final. Supe que mi sobrina de 3 años estaba muerta en la parte de atrás del auto.
que cuando yo miré por el espejito retrovisor no la vi, porque seguramente ella estaría sentada jugando con una hilera de hormigas en el pasto o buscando un trébol de 4 hojas. Posiblemente yo no hubiera podido verla nunca, pensé. Y pensé, maté a Rebeca, maté a la luz de esta familia. 3 años, Rebeca. Maté a la primera nieta de Roberto y de Chichita, la primera hija de Florencia, mi hermana, y del que era mi amigo y después mi cuñado, el negro Sánchez. Y fue lo primero que pensé cuando todos en la mesa se levantaron y empezaron a correr hacia mí, no hacia mí. Empezaron a correr para llegar a la parte de atrás del auto y ver el cuerpo sin vida de la nena. Cuando empezaron a correr, yo lo primero que pensé, aferrado al volante, iban 2 segundos nada más. De los 10 segundos que voy a narrar, iban 2. Aferrado al volante pensé, ay, ojalá que el negro me mate. El negro, mi cuñado, el negro Sánchez, el que venía corriendo. Ojalá que sea tan grande su enajenación de padre, que cuando llegue a la parte de atrás del auto y vea el estropicio de la hija muerta, ojalá que me saque del auto por la ventanilla, ni siquiera abriendo la puerta, y que me tire al suelo y que me empiece a pegar. ¡Pah! No por mala persona, sino por enajenación, por emoción violenta. Ojalá que el negro, pensaba yo aferrado al volante, me pegue. Y yo pensaba, yo me pondría quieto y boca arriba mirando al cielo y me dejaría pegar, porque preferiría que el negro me mate y no tener que suicidarme yo solo en casa esta noche. Eso pensé. El negro Sánchez. Mi amigo el negro Sánchez había perdido a su hija 4 años antes. El negro Sánchez no había entrado a mi familia. Era una leyenda urbana en mi pueblo. Tristemente célebre, el negro Sánchez. Yo tenía 18 en ese momento, él tendría 20, 21, y ya se decía de él lo peor, que había matado a un policía pegándole patadas en la cabeza, que cuando te pegaba no te dejaba moretones, te dejaba un encefalograma plano. El negro Sánchez era alguien de esas personas que de noche caminaban por el pueblo y las mujeres se cruzaban de vereda. Yo no lo conocía, era una leyenda, y un día sonó el teléfono de mi casa y el teléfono dijo, hola, soy Pablo Sánchez, vos sos Casiari, necesito verte. Él 21, yo 18. Voy para tu casa, prepárate. Ese era el negro Sánchez. Lo vi llegar, yo estaba en la vereda de mi casa y lo vi llegar. Se sentó al lado mío, me dijo que había sido malo con muchísima gente y que quería escribir 100 cartas, me dijo, pidiéndole perdón a las 100 personas que había tratado mal, pero que él tenía muchas faltas de ortografía, me dijo, y como sabía que yo escribía en el diario, yo escribía en el diario de mi pueblo, que yo tenía que corregirle las faltas de ortografía, porque esas 100 cartas de perdón, me dijo, van a ser mi biografía. Y yo lo miré y dije, este no es un malandro, un delincuente. Un delincuente no tiene ideas tan brillantes literariamente. Y seguimos hablando, me acuerdo, en la vereda de mi casa. Yo no podía creer, por un lado, que estuviera hablando con la leyenda, con el tristemente célebre, pero tampoco podía entender que ese personaje no fuera en absoluto lo que el pueblo pensaba que era. Era un chico joven, cansado de su fama pendenciera. Nadie lo quería, pero quería ser amado. Quería cambiar su vida. Y entonces lo hice entrar a casa, no estaban mis padres, jamás hubiera hecho entrar a mi casa un miércoles por la tarde al negro Sánchez con mis padres adentro. La que estaba era mi hermanita, Florencia, 15 años, estudiando solfeo en el comedor. En esa época mi hermana me odiaba, a mí y a todos mis amigos. Y yo hice entrar al negro Sánchez para llevarlo a mi habitación, pero el negro Sánchez cuando entró, escuchó el sonido del piano en el comedor y entró al comedor. Yo cerré los ojos y dije, ay no, qué mala idea.
meter al asesino del pueblo a casa cuando está mi hermana tocando el piano. Mi hermana sintió, olfateó presencias, dejó de tocar, se dio vuelta, nos vio parados, a mí y al negro Sánchez. Y dijo lo que decía siempre cuando yo entraba con mis amigos. «¡Rajen de acá, idiotas, que estoy estudiando! ¡Váyanse!», dijo mi hermana de 15 años. Y yo de vuelta cerré los ojos y dije, no, al negro Sánchez no. Nadie le dice eso. Por mucho menos que eso, el negro Sánchez había dejado paralítica a un montón de gente. El negro Sánchez miró a mi hermana. Mi hermana miró al negro Sánchez. Yo estaba en el medio. La línea recta de sus miradas hicieron silencio en todo el pueblo. El negro Sánchez, mirando a mi hermana, le dijo, «¿Cómo te llamas?». Y mi hermana, la rebelde, bajó la vista y dijo, «Florencia». Y el negro Sánchez dijo, «Mira, Florencia, tu hermano y yo vamos a estar acá en el comedor, así que no podés tocar más el piano. Ahora quiero que te levantes y me vayas a hacer un té». Y mi hermana, la rebelde, se levantó en silencio y se fue a la cocina. Yo lo miré al negro Sánchez como diciendo, «¿Cómo hiciste para amansar a esta fiera?». Y a los 2 minutos mi hermano volvió con un té caliente, se lo dejó en la mesa del comedor y se fue sin decir ni mu. El negro Sánchez tenía 21 años, mi hermana 15. Al año siguiente se casaron. Mi hermana estaba embarazada de Rebeca. Y Rebeca fue la que dio vuelta al negro Sánchez como una media. Y el negro Sánchez empezó a ser el padre modelo, la mejor persona del mundo. Y cuando Rebeca cumplió 3 años y un poquito más, el 14 de noviembre de 1995, estábamos en el cumpleaños de mi abuela y yo hice marcha atrás. Y el negro Sánchez empezó a acercarse y yo pensé, ojalá me mate. Ojalá me mate porque sabe matar, porque ya ha matado. Ojalá me pegue patadas en la cabeza como la leyenda de la noche en que mató al policía. Yo me voy a dejar matar porque no soy capaz de suicidarme solo esta noche en casa. No sé matar, no sé comprar un arma, no sé ponerle balas. No sabría colgarme de una viga, soy gordo, se rompería la viga. Tengo vértigo para tirarme de un 5.º piso, ni siquiera podría subir a ese 5.º piso. No sé meter la cabeza en el horno. No tengo ni idea de cómo se prende un horno. Ojalá que el negro me mate, porque si no me mata, pensé, aferrado al volante, iban 3 segundos. Aferrado al volante pensé, porque si el negro no me mata, yo esta tarde salgo corriendo y me voy a vivir a Finlandia. Quiero que escuchen perfectamente lo que me pasó en el momento que supe que había matado a mi sobrina. Lo que pasó en el momento en que mi cerebro confirmaba que mi hermana se quedaba sin su hija, mis padres, sin su primera nieta. No fui empático. No dije, me pongo en los zapatos. No, dije, porque si el negro no me mata, me voy a Ezeiza, saco un pasaje y me voy a vivir a Finlandia. Me escapo de este drama y de esta familia. No tenemos ni idea de quiénes somos en medio de la tragedia. Esa fue la primera cosa que aprendí en estos 30 años desde que pasó lo que les estoy contando. No tenemos la menor idea de quiénes somos en medio de la tragedia. Sospechamos quiénes podemos ser. Sospechamos que si un día se hunde el Titanic y nosotros estamos dentro, vamos a ser aquellos que van a ayudar a los niños y a las ancianas. Pero no sabemos. Sospechamos que vamos a ser el músico que toca el violín mientras el barco se hunde. Sospechamos, no sabemos nunca quiénes vamos a ser. Yo descubrí a los 3 segundos
que mi decisión era irme, escaparme, huir a Finlandia. Ser fiambrero en Finlandia, ni siquiera escritor. Que nadie más me conozca, ir con los ojos vacíos por las calles heladas de Finlandia, tratando de olvidar todo el tiempo las hilachas de haber matado a mi sobrina. Sin llamar nunca a mis padres, ni a mi hermana, ni a mi amigo el Negro Sánchez. Desaparecer, que los demás digan, habrá enloquecido, habrá muerto. Y yo en Finlandia. No sabemos quiénes somos en medio de la tragedia. Hago un corte. Hay una película espectacular, creo que belga o suiza, no me acuerdo, no tiene importancia tampoco, que inicia de la siguiente manera. Unos padres muy rubios, en vacaciones de invierno, esquiando en Suiza, con sus 2 hijos también rubios, perfectos. Familia perfecta de gente rubia que esquía en Suiza. Todos maravillosos, los padres, grandes esquiadores, enseñándole a sus hijos a esquiar, hasta que de repente empieza a temblar la tierra en el centro de esquí, miran todos a la derecha y una luz de nieve se acerca implacable y todos los que están en el centro de esquí saben que van a morir inmediatamente. Entonces la madre abraza a sus 2 hijos, cierra los ojos para esperar la muerte con ellos e inmediatamente un milagro, silencio. La luz se detiene a metros de la muerte, nadie muere, y entonces la madre levanta la vista para buscar los ojos del papá, y el papá corría solo. Ya está casi en el lobby del hotel, el padre a 100 metros del lugar, corriendo solo. Y el padre también se detiene al escuchar el silencio, se da vuelta y se cruzan las miradas de la madre abrazando a los hijos y del padre corriendo. Y las vacaciones recién empiezan. Nadie sabe quién va a ser exactamente en medio de la tragedia. Si el que toca el violín o el que se zambulla los barcos por encima de la cabeza de los niños y de las mujeres. Yo sí lo sé. El 14 de noviembre de 1995 a las 3:05 de la tarde, yo supe que era un hijo de puta. Lo supe. Podrán decirme, era un tronco, no pasó nada, no importa. En ese momento, a los 3 segundos, a los 4 segundos en mi cabeza, la muerte de mi sobrina era un hecho confirmado, porque mi hermana dijo, Rebeca, y porque mi madre, con los gritos de madre, dijo, la agarró, no dijo la agarraste, dijo la agarró. Entonces era verdad, y entonces también fue verdad, y quiero subrayarlo, de que mi decisión fue escaparme y vivir solo en Finlandia. En la mesa mi madre ya corría, mi hermana corría, el Negro Sánchez era el que estaba más adelantado. Mi padre no. Mi padre ni siquiera se levantó, se puso pálido, lo noté, y empezó a buscar un sifón con la intención de ponerle soda al vino. Yo lo vi, iban 4 segundos, Roberto Casiari, mi papá, incapacitado, desde que yo lo conozco, para enfrentar cualquier conflicto. No la muerte de su nieta, cualquier conflicto. Mi papá, la persona más distante e introvertida que conozco, tratando de ponerle soda al vino, pálido. Pensé, aferrado al volante, en una escena de mi padre y yo. Como quien piensa por última vez en los suyos, antes de irse y desaparecer. Sabiendo que me iba a Finlandia, también pensé en él, en Roberto. Mi padre admirado por silencioso. Mi padre no hablaba, iba por la casa cuando yo era pequeño, como los gatos que parece que caminan en una segunda capa del Photoshop. Puede estar incendiándose algo y el gato va tranquilo para el otro lado. Puede estar muriéndose una nieta y el gato busca la soda para ponerle al vino. Mi padre siempre fue así y yo siempre desde pequeñito fui como una especie de perro sabueso cada vez que veía a mi padre. Cuando tenés un padre muy gatuno y sos el hijo, te convertís en un perro que lo mira y dice, ¿me quiere? ¿Me quiere? ¿Dónde está? Ahí viene, se fue, viene, me mira. Estaba obsesionado con mi padre cuando era chico. Y mi padre tenía un cajón cerrado en su escritorio, siempre con llave.
Nunca dejaba la llave a la vista. Y yo pensaba, ahí deben estar todos sus secretos. Ahí deben estar los secretos de Roberto Cassiari. Y una tarde de domingo que yo estaba solo en casa, encontré en otra parte de la casa una llave rara y supe enseguida que esa llave era la llave del cajón secreto de mi papá. Y un domingo, por la tarde, a mis 8 años, abrí el cajón secreto de Roberto y encontré un montón de... Yo tenía un montón de expectativas, se cumplieron todas. Había cosas que yo nunca antes había visto. Mi padre es gestor impositivo, siempre contando dinero que no era de él. Había un fajo de billetes, todos los billetes de 100.000 pesos ley, todos ordenados con el prócer para el mismo lado, con olor a Banco Provincia. Me quedé jugando con los billetes. Había un cronómetro que yo sabía que existía, un cronómetro muy pesado, alemán, con 3 agujas, y me quedé cronometrando, mi propio aburrimiento, no había nada para hacer. Y bien al fondo, envueltas en papel madera, había 6 revistas pornográficas, con mujeres desnudas, pero algo más raro, con hombres desnudos arriba de las mujeres desnudas, como haciendo acrobacias, o lo que a mí a los 8 años me parecía que eran acrobacias. Yo esa tarde de domingo me robé del cajón secreto de mi papá 3 billetes del fajo, 300.000 pesos, mucho dinero, ¿eh? Y me robé 2 revistas del fondo. Me robé cosas de las que había muchas. No me robé el cronómetro porque se iba a dar cuenta. Después guardé todo donde estaba, cerré con llave, guardé la llave. Todo esto me lo acordaba aferrado al volante, mientras miraba cómo mi padre le ponía soda al vino en medio de la muerte de su nieta, de mi sobrina. Y me fui a la habitación, sobre todo a mirar las revistas pornográficas. Yo nunca había visto nada parecido. Me llamaron mucho la atención 2 cosas de las revistas. Primero, los pelos de los adultos y su ubicación. El varón, sobre todo, había pelos por todos lados. Yo era lampiño a los 8 años, no tenía pelos. Y el porno de los 70 era tremendamente peludo. No es como ahora que el porno es lampiño, eran monos culeando, era espantoso. Y la segunda cosa que me llamaba la atención es que las letras A de los títulos y los epígrafes de las revistas pornográficas, las letras A tenían 2 puntitos arriba. Yo no sabía. Eran revistas que seguramente les había traído de Europa a mi papá, algún amigo sibarita. Serían revistas finlandesas, danesas. Por eso los puntitos arriba de la A. Yo decía, ¿qué hace ese puntito arriba de la A? ¿Qué hace ese pelo ahí? Se me mezcla todavía hoy la fascinación por la pornografía y la sintaxis al mismo tiempo. Y debe haber sido por eso que al otro día, lunes, me llevé a la escuela los 300.000 pesos en el bolsillo y las 2 revistas pornográficas en el portafolio. Segundo grado, 7 años, 8. En el primer recreo me compré más sándwiches de los que un gordito puede comer en toda su vida escolar, con todo ese dinero que tenía, sándwiches, sándwiches, sándwiches. Y en el segundo recreo le mostré a mi compañerito de banco, a Juanjo Bugarín, le mostré las revistas pornográficas. Juanjo Bugarín miraba así. Me declaró inmediatamente el mejor amigo del mundo. Y en virtud a esa amistad flamante le regalé a Juanjo Bugarín una de las revistas. Y Juanjo se fue a su casa con la revista. Y yo me volví a mi casa con una revista sola y 63.000 pesos nada más. Y almorzamos, nadie se dio cuenta del hurto. Mi papá no hablaba, tampoco hubiera sabido si se daba cuenta. Mi papá le escapaba al conflicto siempre. Fue tímido e introvertido siempre. Y en un momento de la noche, cuando ya estábamos cenando, cuando yo pensaba que esa travesura mía había quedado en la historia, a las 10:30 de la noche sonó el teléfono. En mi casa atendió mi madre. Estábamos sentados en la mesa, mi padre acá, mi madre acá y yo aquí, y mi madre fue a atender el teléfono y yo noté, supe, como el perro de Pavlov lo supe, que algo malo estaba pasando conmigo y con lo que yo había hecho esa mañana. Mi madre atiende, hola Mabel. Y yo cuando escuché Mabel supe que era la madre de mi compañerito de banco, Juanjo Bugarín. Y la madre empieza a gritar en el teléfono y escuché clarísimo, tu hijo, revista pornográfica, chichita, hay una verga gigante, chichita. Y mi madre empieza a abrir los ojos.
Yo siento la mirada, yo seguía comiendo y sentía la mirada de mi madre acá. Claro, yo no entendía la situación. No sabía qué tan grave era regalarle a un niño de 7 años una revista pornográfica con sexo explícito. No lo sabía y tampoco comprendía la historia desde la perspectiva matrimonial, porque esa mirada de Chichita en el teléfono, que yo pensaba que era para mí, no era para mí, era para mi papá. Mi papá comía la milanesa con las orejas bordó, como si desde el plato le estuvieran hablando de política, de cosas serias. Y cuando Chichita cortó y se empezó a acercar, claro, yo hice lo que hacía siempre, que mi madre se acercaba cuando yo me había mandado una cagada muy grande. Hice así, cerré los ojos y me cubrí. Y como cerré los ojos y me cubrí, no escuché a quién iban dirigidos los gritos de Chichita. Yo hice así, Chichita dijo: te voy a hacer pasar el papelón de tu vida por pelotudo. Se lo decía a mi papá y yo pensé que me lo decía a mí. Ahora vas a ir a la casa de los Bugarín a que te devuelvan esa revista de mierda. Y yo pensé que me lo decía a mí. Y después escuché a Chichita decir: y vos, idiota, lo vas a acompañar. Y ahí pensé que se lo decía a mi papá. Y nos levantamos los dos al mismo tiempo con esta cara. La casa de los Bugarín quedaba a 2 cuadras de mi casa. Hicimos, Roberto y yo, esos 200 metros en silencio. Mi papá nunca habló conmigo en ningún momento. Nunca me dijo: ¿qué hiciste, nene? Nada. Escapándole al conflicto, mi papá y yo fuimos a la casa de los Bugarín un lunes a las 11:30 de la noche, en invierno. Yo nunca supe que el humillado no era yo. Que el castigo no lo imponía la madre al hijo, que el castigo lo imponía la esposa al marido y que el que cumplía ese castigo era un gestor impositivo de 32 años que le escapaba al conflicto siempre, tímido como no había nadie en la vida. Yo lo conocí un montón a mi padre dentro de lo poco que él se dejó conocer y yo les aseguro que esa noche fue la noche más vergonzosa de toda su vida. Lo que le costó a ese pobre hombre tocar timbre tarde a la noche en casa de otra gente para que le devuelvan una revista pornográfica con penes así de grandes, en plena época de Videla, en plena dictadura. Lo que le costó hablar, pedir perdón. La madre de Juanjo Bugarín le entregó la revista así, sin hacer contacto visual. Y cuando mi padre quiso ensayar una disculpa, le cerró la puerta en la cara. A mi papá, que era el tipo más bueno del barrio, le cerró la puerta en la cara. Y nos volvimos. Caminando por la calle 32 oscura, el padre de 32 y el hijo de 8, mi madre nos esperaba en la esquina de casa así, enojada, parecía un jarrón la silueta. Y yo aferrado al volante mientras veía a Roberto, pobrecito, pálido, poniéndole soda al vino porque no sabía cómo reaccionar ante la muerte, no hacía otra cosa más que recordar las 2 caminatas. Las 2 caminatas que hicimos Roberto y yo no me las podía sacar de la cabeza por un pequeño detalle de las 2. Mi papá y yo hicimos las 2 caminatas, la de ida a buscar la revista y la caminata de vuelta, las hicimos agarrados de la mano. Y yo estaba aferrado al volante y pensaba: tener 8 años y que la cagada más grande de tu vida sea robarle una revista a tu papá y regalársela a un amiguito. Tener 8 años y que lo más espantoso que te haya pasado sea volver con tu padre de la mano por la calle oscura. 5 segundos habían pasado. Mi padre ya le había puesto soda al vino, mi madre ya le había dado la vuelta a la mesa, mi hermana, con los ojos llenos de espanto, había saltado la mesa y el negro Sánchez era el que más cerca estaba del auto y yo estaba agarrado así, pensando en morir solo en Finlandia, pensando en buscar trabajo en un supermercado, pensando si iba a volver o no iba a volver a escribir. ¿Se puede volver a escribir después de matar a tu sobrina y escaparte? ¿Se puede volver a ser feliz o intentarlo? El intento de ser feliz, no la propia felicidad, el intento de ser feliz, ¿es plausible? ¿Cómo será hacer el amor después de matar a tu sobrina
haciendo marcha atrás con el auto. ¿Se aparecerá la cara de la nena de 3 años en el medio del orgasmo para recordarte que el orgasmo no es algo que te merezca? ¿Cómo serán las Navidades en Finlandia? ¿Qué pasará en Finlandia el 14 de noviembre de cualquier año posterior a 1995? ¿Podré empezar a olvidar? Fíjense al hijo de puta que están viendo arriba de este escenario. Quiero subrayar de vuelta la idea principal de esto que estoy contando. En mi cabeza yo había matado a mi sobrina haciendo marcha atrás con el auto, a mi sobrina de 3 años, primera nieta y primera hija. Y yo estaba preguntándome cómo serían las Navidades en Finlandia. Habían pasado 5 segundos, 6 segundos, 7 segundos. ¿Volveré a ser feliz? ¿Escuchan ustedes empatía con alguna de las personas que vienen corriendo de la sobremesa hacia mí? ¿O escuchan solamente, podré volver a ser feliz, podré volver a escribir, qué pasará cuando haga el amor, cómo serán mis orgasmos? No sabemos quiénes somos en medio de la tragedia. Fueron 10 segundos espectaculares en el sentido espantoso de la palabra espectacular. Fueron 10 segundos donde me conocí como no hubiera querido conocerme nunca. Fueron los 10 segundos más largos de mi vida porque literalmente, aunque parezca falaz decir literalmente en este caso, literalmente el tiempo se rompe adentro de tu cabeza y ocurren todas las cosas que les he estado contando en este rato. Mi madre, extrovertida, no dijo la agarraste, dijo la agarró, dejó de hablar conmigo. Mi padre le puso soda al vino, sabiendo que lo que venía era un entierro de cajón pequeño. Mi hermana, a Florencia todavía le duran los ojos espantados y el negro Sánchez fue el que primero llegó hasta la parte de atrás del auto. Fue el primero que vio que yo había chocado contra un tronco. Y le dijo a los demás, es un tronco, todo bien. Y los demás dijeron, ¡ah! Y se sentaron otra vez en la mesa y volvió la música. Mi papá le siguió poniendo soda al vino. Chichita empezó a contar sus boludeces. Yo volví a ser un genio incomprendido. Nadie, ninguna de las personas que estaban esa tarde en el cumpleaños de mi abuela se acuerda de esto. No pasó nada para ellos. Nada pasó. Yo seguía agarrado al volante, mucho más que esos 10 segundos. No podía soltar el volante. Nadie vivió como algo importante esa tarde. Nadie se levantó en mitad de la noche los siguientes 10 años, por lo menos una vez al mes, gritando. Me pasó casi 10 años enteros de despertarme sin el final feliz del tronco en el sueño, a los gritos. Empezó a bajar 10 años después cuando escribí la historia. Escribir es maravilloso en muchísimos sentidos. Uno de ellos es canalizar un trauma, sacarlo a un papel, compartirlo con otros, que el trauma no sea solamente tuyo. Pero me sigue pasando todavía hoy, ¿eh? El año que viene se van a cumplir 30 años y yo a veces me despierto temblando, con un frío extraño, como de quien viviera en un apartamento en Finlandia, con los ojos secos de no llorar. Y me pregunto, ¿qué es lo que me hace poner a veces la piel de gallina? Y yo creo que sé qué es. Es la fragilidad de la paz, lo que a veces no me deja dormir. Lo frágil que es la paz. Yo me vine desde Buenos Aires ayer, dejé a mi mujer y a mi hija pequeña en casa en paz. Llegué
al hotel, me encontré con mi hija mayor, que está aquí entre nosotros, en paz. Y ustedes también vinieron este mediodía dejando a su familia en paz en casa. Y estamos en paz ahora acá en el teatro. Esta paz es frágil. Sabemos de alguna manera de que la desgracia, ese águila silenciosa, está sobrevolando el teatro. Está buscando una cabecita cualquiera, no importa. Es el azar, es la arbitrariedad. Alguno de nosotros, la semana próxima, el año próximo, hará sin querer marcha atrás. Es la fragilidad de la paz, la que nos deja a veces con los ojos secos de no llorar en un apartamento de Finlandia, sopesando si no hubiera sido mejor haber tenido la voluntad de matarse. Por suerte, casi siempre es un tronco. Y entonces vivimos en paz. Pero todos sabemos, por abajo de la risa, del amor, de la noche con amigos, del sexo, de las navidades, de los libros, de los discos, todos sabemos que no siempre es un tronco. A veces es Finlandia.